una trampa del enemigo que te hace sentir productivo cuando en realidad estás atrapado en la parálisis. Cuando Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, no se preocupen por el mañana porque el mañana traerá sus propias preocupaciones, no está invitándonos a la irresponsabilidad. No nos está diciendo que seamos vagos o descuidados con nuestras obligaciones. Lo que nos está diciendo es algo mucho más profundo. Nos está enseñando a vivir en el presente, a confiar en la providencia divina, a hacer lo que nos corresponde y dejar en manos de Dios lo que escapa a nuestro control. La preocupación te proyecta hacia un futuro que aún no existe, te hace sufrir por cosas que probablemente nunca sucedan, te roba la paz del momento presente donde Dios quiere encontrarse contigo. Y mientras tú estás preocupado por mañana, estás desperdiciando el hoy que Dios te ha regalado. Hermano, hermana que me escuchas, quiero que te hagas una pregunta honesta en este momento. ¿Cuántas de las cosas por las que te has preocupado intensamente en tu vida realmente sucedieron? Si eres sincero contigo mismo, descubrirás que la mayoría de tus preocupaciones fueron fantasmas, monstruos creados por tu imaginación que nunca se materializaron. Y aún aquellas situaciones difíciles que sí llegaron, ¿acaso preocuparte antes las hizo más llevaderas? Al contrario, llegaste a ellas ya agotado, ya vencido emocionalmente, sin las fuerzas necesarias para enfrentarlas con la gracia de Dios. La preocupación te debilita antes de la batalla, te roba la paz antes del sufrimiento real, es un enemigo silencioso que destruye tu presente en nombre de un futuro incierto. Pero hoy vengo a ofrecerte una salida, un camino diferente que no solo aliviará tu corazón, sino que te hará más efectivo, más libre, más feliz. Ese camino se llama ocuparse. Y ocuparse significa tomar acción concreta, responsable y confiada en las cosas que sí están en tus manos mientras entregas a Dios con fe absoluta aquello que escapa a tu control. Ocuparse es pasar de la parálisis mental a la acción constructiva. Es dejar de darle vueltas al problema para empezar a buscar soluciones reales. Es levantarte de la cama aunque tengas miedo, es hacer esa llamada que has pospuesto, es tomar esa decisión que has estado evitando, es pedir ayuda cuando la necesitas, es trabajar con diligencia confiando en que Dios multiplicará tus esfuerzos. Ocuparse es fe en movimiento, es confianza traducida en obras, es el punto exacto donde tu voluntad se encuentra con la gracia divina. Déjame contarte algo que he aprendido después de tantos años caminando con el pueblo de Dios. Las personas que más sufren no son necesariamente las que tienen más problemas, sino las que no saben qué hacer con ellos. He visto a gente atravesar las peores tormentas con una paz inexplicable, con una fortaleza que solo puede venir de lo alto, y he visto a otros derrumbarse por situaciones relativamente pequeñas. La diferencia no estaba en las circunstancias, sino en la actitud interior. Quien se ocupa actúa, quien solo se preocupa sufre. Quien se ocupa confía en Dios y pone manos a la obra. Quien solo se preocupa intenta controlarlo todo con su mente y termina controlado por sus propios pensamientos. Quien se ocupa duerme tranquilo sabiendo que hizo lo que le correspondía. Quien solo se preocupa pasa las noches en vela repasando escenarios catastróficos que probablemente nunca sucedan. Mira, yo no te estoy hablando desde una torre de marfil, desde la teoría teológica sin contacto con la realidad. Te estoy hablando desde la trinchera, desde el contacto directo con el dolor humano, desde las historias reales de hombres y mujeres como tú que han logrado transformar su ansiedad en acción, su miedo en valentía, su preocupación en ocupación productiva. He visto a madres solteras que en lugar de paralizarse por el miedo al futuro, se ocuparon de buscar trabajo, de estudiar, de criar a sus hijos con amor y disciplina, confiando en que Dios proveería, y Dios proveyó. He visto empresarios al borde de la quiebra que en lugar de ahogarse en la preocupación, se ocuparon de reestructurar, de buscar consejo, de tomar decisiones difíciles, y Dios honró su esfuerzo. He visto a enfermos que en lugar de dejarse consumir por el miedo a la muerte, se ocuparon de vivir cada día con intensidad, de amar más, de perdonar, de hacer las paces con Dios y con los suyos. Santa Teresa de Ávila, esa mujer gigante de la fe, nos dejó una enseñanza preciosa que deberías escribir en tu corazón. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas palabras son medicina pura para el alma preocupada. Todo se pasa, hermano, todo es temporal excepto Dios. Esa situación que hoy te quita el sueño, ese problema que te parece una montaña infranqueable, pasará. Y cuando mires hacia atrás te darás cuenta de que estabas haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero para atravesar las tormentas reales necesitas aferrarte a esta verdad.
Dios no se muda, Él es la roca firme, el ancla segura en medio del oleaje. Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas para enfrentar cualquier situación. Ahora bien, ocuparse no significa que todo depende de ti. Ese es otro error fatal que cometen muchas personas bien intencionadas. Se van al otro extremo. Pasan de la preocupación paralizante al activismo ansioso, trabajando sin descanso, queriendo resolverlo todo con sus propias fuerzas, olvidando que sin Dios nada podemos hacer. Ocuparse en el sentido cristiano implica una colaboración armoniosa entre tu esfuerzo humano y la gracia divina. Tú haces lo que te corresponde, lo que está en tus manos, lo que es tu responsabilidad, pero lo haces desde la oración, desde la dependencia de Dios, desde la confianza absoluta en que Él tiene el control final. No es yo me ocupo solo porque Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Es yo me ocupo porque amo a Dios y quiero colaborar con su plan, pero reconozco que sin Él nada soy y nada puedo. Escúchame bien esto que voy a decirte ahora, porque aquí está el corazón de todo. La preocupación nace del orgullo, la ocupación nace de la humildad. ¿Te suena fuerte? Déjame explicártelo. Cuando te preocupas, obsesivamente estás actuando como si tú fueras Dios de tu propia vida, como si todo dependiera de tu capacidad de prever, de controlar, de resolver. Estás asumiendo una responsabilidad que no te corresponde, la de ser omnisciente y omnipotente. Pero cuando te ocupas con humildad, estás reconociendo tus límites. Señor, yo voy a hacer mi parte lo mejor que pueda, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a buscar soluciones, pero el resultado está en tus manos. Tú eres Dios y yo no. Tú ves lo que yo no veo, tú puedes lo que yo no puedo. Esta actitud te libera de una carga imposible de llevar y te permite actuar con paz, con eficacia, con confianza. ¿Sabes qué es lo más hermoso de ocuparse en lugar de preocuparse? Que recuperas tu libertad interior. La preocupación te convierte en esclavo de tus pensamientos, de tus miedos, de tus y sí, te encadena a escenarios imaginarios que te paralizan. Pero cuando decides ocuparte, cuando tomas acción concreta guiada por la fe, recuperas el control de tu vida en el sentido correcto. No el control orgulloso que pretende manejarlo todo, sino el control sereno de quien sabe que puede elegir su actitud, su respuesta, su manera de enfrentar las circunstancias. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío sobreviviente del Holocausto, descubrió en los campos de concentración que lo último que nadie puede quitarte es tu libertad interior para elegir cómo responder a lo que te sucede. Aunque no puedas cambiar la situación, siempre puedes elegir tu actitud frente a ella, y esa es la esencia de ocuparse. Elegir la acción constructiva sobre la rumia mental destructiva. Ahora quiero que pienses conmigo en las áreas concretas de tu vida donde la preocupación te está robando la paz. Tal vez es tu situación económica, las deudas, el trabajo inestable, los gastos que no dejan de aumentar. Tal vez son tus hijos, su futuro, sus decisiones, su fe, su seguridad. Tal vez es tu salud o la de un ser querido. Tal vez es esa relación rota que no sabes cómo reparar. Tal vez es tu vida espiritual, el pecado que te tiene atrapado, esa confesión que necesitas hacer, esa reconciliación que has pospuesto. Sea lo que sea, hoy quiero que hagas un ejercicio conmigo. Voy a enseñarte cómo transformar cada preocupación en una ocupación concreta. Primero, identifica claramente tu preocupación. Sácala de esa nebulosa mental donde todo se mezcla y se magnifica. Escríbela si es necesario. Dale nombre. Por ejemplo, me preocupa no tener suficiente dinero para la universidad de mis hijos. Segundo, pregúntate con honestidad brutal. ¿Qué parte de esto está realmente en mis manos y qué parte no? Lo que no está en tus manos, entrégalo a Dios ahora mismo en este momento. Haz un acto de confianza. Señor, el futuro de mis hijos está en tus manos. Tú los amas más que yo. Tú proveerás y créelo de verdad. Luego, enfócate en lo que sí está en tus manos. Pregúntate, ¿qué acción concreta específica puedo tomar hoy para avanzar hacia la solución? No qué podría hacer algún día, sino qué puedo hacer hoy, ahora, en las próximas horas. Siguiendo el ejemplo anterior, tal vez la acción concreta sea buscar información sobre becas, hablar con un asesor financiero, explorar opciones de trabajo adicional, ajustar el presupuesto familiar o simplemente ahorrar aunque sea una pequeña cantidad cada mes. ¿Ves la diferencia? Pasaste de un miedo vago y paralizante a un plan de acción concreto. Y cuando tomas esa primera acción, por pequeña que sea, algo cambia en tu interior.
Recuperas el sentido de agencia, sientes que no eres una víctima pasiva de las circunstancias, sino un colaborador activo con la providencia divina. Y cada pequeña acción que tomas, cada paso que das en la dirección correcta, te da más confianza, más paz, más fortaleza para el siguiente paso. Aquí viene algo fundamental que muchos olvidan. Ocuparse también significa ocuparse de tu vida espiritual. No puedes pretender resolver tus problemas terrenales mientras descuidas tu relación con Dios. Es como tratar de apagar un incendio sin agua. Tu vida de oración, tu práctica sacramental, tu lectura de la palabra, tu vida en comunidad, no son lujos espirituales para cuando tengas tiempo. Son el oxígeno de tu alma, la fuente de la paz que sobrepasa todo entendimiento, el canal por donde fluye la gracia que necesitas para enfrentar tus desafíos. Cuando estás angustiado es precisamente cuando más necesitas la oración, no cuando menos tiempo tienes para ella. Ocuparte de tu vida espiritual es la primera y más importante forma de ocupación. ¿Y sabes qué sucede cuando empiezas a orar de verdad? Cuando te presentas ante el Señor con todos tus miedos, con todas tus preocupaciones, cuando se las entregas en la Eucaristía, cuando las depositas a los pies de la cruz, sucede algo misterioso y poderoso. Dios comienza a trabajar en tu corazón. No necesariamente cambia las circunstancias inmediatamente, aunque a veces lo hace, pero siempre te cambia a ti, te da una paz que no tiene explicación lógica, te da fuerzas que no sabías que tenías. Te da claridad mental para ver soluciones que antes no veías, te da sabiduría para tomar las decisiones correctas, te da paciencia para esperar el tiempo de Dios, te da esperanza cuando todo parece oscuro. Y eso, hermano mío, es infinitamente más valioso que la solución inmediata del problema, porque te está transformando en la persona que Dios quiere que seas. Pero déjame advertirte sobre algo más. Hay una forma de ocuparse que no es sana, que no es cristiana, que no trae paz. Es el activismo compulsivo, el estar ocupado todo el tiempo para no pensar, para no sentir, para no enfrentar lo que realmente necesitas enfrentar. Hay personas que llenan sus días de actividades hasta el agotamiento, que no paran nunca, que siempre están haciendo algo, pero en el fondo están huyendo. Están huyendo del silencio interior donde tendrían que encontrarse consigo mismas y con Dios. Están huyendo de las preguntas importantes que no quieren responder. Están huyendo del dolor que no quieren sentir. Esa no es la ocupación que yo te propongo. Esa es otra forma de preocupación, solo que disfrazada de productividad. La verdadera ocupación cristiana incluye momentos de silencio, de descanso, de contemplación, de estar simplemente en la presencia de Dios sin hacer nada. Recuerda la historia de Marta y María en el Evangelio de Lucas. Marta estaba ocupada, muy ocupada, haciendo muchas cosas, sirviendo, trabajando, y Jesús no le dijo que estaba haciendo algo malo, pero le dijo algo que debe resonar en tu corazón. Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria. María había elegido la mejor parte, estar a los pies de Jesús, escucharlo, contemplarlo. La ocupación sin contemplación se vuelve ansiosa, se vuelve compulsiva, pierde su sentido. Necesitas ese equilibrio. Tiempo para trabajar y tiempo para adorar, tiempo para actuar y tiempo para recibir, tiempo para dar y tiempo para ser llenado. Sin ese equilibrio, tu ocupación se convertirá eventualmente en otra forma de esclavitud. Y ahora quiero tocar algo que sé que te está pasando, algo que te tiene atrapado en el círculo vicioso de la preocupación. Tienes miedo de soltar, miedo de confiar, miedo de dejar de preocuparte porque sientes que si dejas de preocuparte estás siendo irresponsable, estás abandonando a los tuyos, estás siendo indiferente. Piensas, si yo no me preocupo por esto, ¿quién lo hará? Si yo no cargo con esta angustia, ¿quién se ocupará? Y aquí está la gran mentira que necesitas desenmascarar. La preocupación no es amor. Lamento decírtelo así de duro, pero es verdad. Puedes preocuparte intensamente por alguien sin ayudarlo en lo más mínimo. De hecho, tu preocupación obsesiva por otros puede ser tóxica, puede transmitirles tu ansiedad, puede paralizarlos a ellos también. El verdadero amor se ocupa, no solo se preocupa. El verdadero amor toma acción concreta, hace lo que está en su mano, ora fervorosamente y luego confía en Dios. Una madre que se preocupa pasa las noches en vela imaginando todas las cosas terribles que podrían pasarle a su hijo, se enferma de ansiedad y transmite ese miedo a su familia. Una madre que se ocupa forma a su hijo en valores, lo acompaña en sus decisiones, ora por él cada día y confía en que Dios es mejor padre que ella. ¿Ves la diferencia? Las dos madres aman profundamente a sus hijos, pero una vive en el tormento de la preocupación, mientras la otra vive en la paz de la confianza activa.
Y te aseguro que el hijo de la segunda madre tiene muchas más posibilidades de crecer sano, seguro y feliz. ¿Sabes cuál es uno de los versículos más repetidos en toda la Biblia? No temas. Aparece más de 300 veces en diferentes formas. ¿Por qué crees que Dios necesita decirnos tantas veces que no tengamos miedo? Porque conoce nuestra naturaleza humana, conoce nuestra tendencia al miedo y la preocupación. Pero escucha bien, cuando Dios dice no temas, no está negando la realidad de los peligros, no está diciendo que no hay nada de qué preocuparse. Está diciendo no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu fuerza, no temas porque yo pelearé por ti, no temas porque el final de la historia ya está escrito y es bueno para quienes me aman. El no temas de Dios no es una negación de la realidad, es una invitación a la confianza. Y aquí viene una de las paradojas más hermosas de la fe cristiana. Cuando dejas de preocuparte y empiezas a ocuparte con confianza en Dios, curiosamente te vuelves más efectivo, más creativo, más capaz de encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque tu mente deja de estar nublada por la ansiedad. Tu energía deja de desperdiciarse en darle vueltas al problema y se canaliza en buscar soluciones. Tu corazón se abre a la guía del Espíritu Santo que te muestra caminos que no habías visto. Es como cuando pierdes algo y lo buscas desesperadamente sin encontrarlo, pero cuando te calmas y dejas de buscar frenéticamente, de repente aparece. La paz interior es el ambiente donde florece la sabiduría, donde Dios puede hablarte con claridad. He visto este principio confirmarse una y otra vez en mi ministerio. Las personas que logran salir de sus crisis más profundas no son necesariamente las más inteligentes o las más preparadas, sino las que logran mantener la paz interior, las que siguen confiando cuando todo parece perdido, las que se ocupan de hacer lo correcto día tras día sin dejarse vencer por la angustia. Recuerdo especialmente a un matrimonio al borde del divorcio, con problemas económicos serios, con hijos en la adolescencia dando problemas. Cuando vinieron a mí estaban ahogados en preocupación, apenas podían comunicarse sin pelear. Les enseñé este principio, dejar de preocuparse y empezar a ocuparse. Les pedí que cada uno identificara 3 acciones concretas que podía tomar para mejorar la situación y que dejaran el resto en manos de Dios. Y que cada noche, juntos, le entregaran al Señor sus angustias en oración. ¿Sabes qué pasó? En 3 meses su vida había cambiado radicalmente. No porque los problemas desaparecieran mágicamente, sino porque ellos cambiaron su manera de enfrentarlos. Él se ocupó de buscar asesoría para el negocio que estaba en problemas, de ser más presente con sus hijos, de escuchar a su esposa. Ella se ocupó de volver a trabajar para ayudar con los gastos, de acercarse más a la fe que había abandonado, de perdonar resentimientos que cargaba desde hacía años. Juntos se ocuparon de reconstruir su comunicación, de tener una vida sacramental activa, de pedir ayuda cuando la necesitaban. Y Dios bendijo su esfuerzo de maneras que no esperaban. Abrió puertas que parecían cerradas, trajo personas providenciales a sus vidas, les dio una paz que trascendía las circunstancias todavía difíciles. Ahora, quiero que pensemos juntos en las áreas específicas donde necesitas aplicar este principio. Vamos a hacerlo muy práctico porque no quiero que salgas de aquí solo con ideas bonitas, sino con herramientas concretas para transformar tu vida. Primera área, tu vida espiritual. ¿Te preocupa estar lejos de Dios? Deja de preocuparte y ocúpate. La ocupación se llama confesión, se llama volver a la Eucaristía, se llama retomar la oración diaria aunque sean 5 minutos, se llama leer un pasaje del Evangelio cada mañana. Se llama acercarte a una comunidad de fe. No esperes a sentirte digno, no esperes a que las circunstancias sean perfectas, no esperes a tener ganas. Ocúpate hoy, ahora, de dar el primer paso. Llama a tu parroquia, agenda una confesión, comprométete con media hora de oración diaria. Esa es la ocupación que cambiará todo lo demás. Segunda área, tus relaciones. ¿Te preocupa esa relación rota con un hijo, con tu cónyuge, con un hermano, con un amigo? Deja de darle vueltas mentalmente a quién tiene la razón, a quién debe dar el primer paso, a cómo salió todo mal. Ocúpate. Levanta el teléfono y llama. Escribe esa carta o ese mensaje que has pospuesto. Pide perdón si es necesario. Ofrece perdón aunque no te lo pidan. Busca un momento para conversar con honestidad y amor. Ve a terapia familiar si es necesario. No esperes a que la otra persona dé el primer paso. Tú da el paso que te corresponde, independientemente de lo que el otro haga. Tu paz no puede depender de las decisiones de otros, pero sí depende de que tú hagas lo correcto ante Dios. Cuando hayas hecho todo lo que está en tus manos,
Entrega el resultado a Dios y vive en paz. Tercera área, tu situación económica. ¿Te preocupa el dinero? Bienvenido al club de la mayoría de la humanidad. Pero escúchame, preocuparte por el dinero no va a crear ni un peso más en tu cuenta bancaria. Ocúpate, haz un presupuesto real, no esos que haces en tu cabeza y nunca sigues. Busca formas de aumentar tus ingresos, capacitación, un segundo trabajo temporal, emprendimiento. Reduce gastos innecesarios, por más que duela. Busca asesoría financiera si tus deudas te superan. Aprende a vivir con menos, a ser agradecido con lo que tienes y sobre todo, aprende a ser generoso incluso en la escasez. Hay algo misterioso en la generosidad que desafía la lógica económica. Cuando compartes lo poco que tienes, Dios lo multiplica. No es magia, es un principio espiritual confirmado por miles de testimonios. Cuarta área, tu salud. ¿Te preocupa tu salud o la de un ser querido? La preocupación no cura nada, de hecho, empeora todo porque el estrés es enemigo del sistema inmunológico. Ocúpate, ve al médico, hazte los estudios que necesitas y que has pospuesto por miedo. Sigue los tratamientos indicados con disciplina. Cambia los hábitos que necesitas cambiar, la alimentación, el ejercicio, el descanso. Y ora mucho. Pide la unción de los enfermos si es necesario, acude a la intercesión de los santos. Pero no hagas de la preocupación por la salud tu nueva religión. He conocido hipocondríacos que pasan de médico en médico, que viven obsesionados con cada síntoma, que se enferman de ansiedad creyendo que se están cuidando. Ese no es el camino. Haz lo que te corresponde y vive plenamente cada día que Dios te regala. Quinta área, tus hijos. Esta es la fuente de preocupación más común entre los padres que me consultan. Escúchame bien, papá, mamá. Tus hijos no son tu propiedad. Son un regalo de Dios que te fue confiado temporalmente para que los formes y los prepares para la vida. Tu responsabilidad es educarlos en valores, acompañarlos en su crecimiento, ser ejemplo de fe y de amor, estar presente en los momentos importantes, corregirlos cuando sea necesario, amarlos incondicionalmente. Eso es ocuparte. Pero no puedes vivir su vida por ellos, no puedes tomar sus decisiones. No puedes protegerlos de todo sufrimiento, no puedes garantizar que seguirán el camino que tú deseas. Llegará el momento en que tendrás que soltarlos, confiarlos a Dios y seguir amándolos incluso cuando elijan caminos que no apruebes. Preocuparte hasta la enfermedad por ellos no es amor, es control disfrazado de amor. Ocúpate de tu parte y confía en que Dios los ama más que tú. Ahora déjame hablarte de algo que está en el corazón de todo esto: la ansiedad existencial. Esa angustia de fondo que no tiene un objeto específico, sino que es un miedo difuso a la vida misma, al futuro, a la muerte, al sufrimiento, al fracaso. Esta ansiedad es parte de la condición humana después del pecado original. Todos la experimentamos en algún grado, pero cuando se vuelve paralizante, cuando te roba la alegría, cuando te impide vivir plenamente, entonces necesitas atenderla seriamente. Y aquí viene algo que no todos los sacerdotes te dirán, pero que yo te voy a decir con todo amor. A veces la ansiedad tiene raíces psicológicas que necesitan atención profesional. No hay contradicción entre la fe y la terapia psicológica. Dios puede sanarte a través de un buen psicólogo tanto como a través de la oración. Si tu ansiedad es clínica, si te paraliza, si afecta tu vida cotidiana, ocúpate de buscar ayuda profesional. La fe no es enemiga de la ciencia, son dos caminos complementarios hacia la sanación integral. Pero junto con cualquier ayuda profesional que necesites, nunca olvides la dimensión espiritual de tu ansiedad. San Juan Pablo II nos repetía constantemente: no tengan miedo. Este fue uno de los grandes lemas de su pontificado, porque él entendía profundamente que el miedo es el gran enemigo de la fe, el gran obstáculo para vivir plenamente la vida que Dios te ha llamado a vivir. El miedo te hace pequeño, te hace cobarde, te hace egoísta. El amor perfecto echa fuera el temor, nos dice San Juan. Cuando creces en el amor de Dios, cuando experimentas su presencia, cuando conoces su carácter, cuando entiendes que eres su hijo amado, el miedo pierde poder sobre ti. No desaparece completamente porque somos humanos, pero deja de controlarte. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que cada vez que decides ocuparte en lugar de preocuparte, cada vez que das un paso de fe en medio del miedo, estás creciendo espiritualmente. Estás construyendo músculo espiritual. La fe es como cualquier músculo.
se fortalece con el ejercicio. La primera vez que enfrentas un miedo y actúas a pesar de él es difícil, pero la segunda vez es un poco más fácil y la tercera más todavía. Y llega un momento en que has desarrollado tal confianza en Dios, tal historia de fidelidad divina en tu vida que los nuevos desafíos ya no te paralizan. Los enfrentas con la certeza de que Dios ha estado contigo en el pasado y estará contigo en el futuro. Ese es el proceso de maduración espiritual y no hay atajos. Tienes que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Ahora bien, sé que algunos de ustedes que me escuchan están pasando por situaciones verdaderamente difíciles. No estoy hablando de preocupaciones menores, sino de crisis reales. Una enfermedad terminal, un divorcio doloroso, la pérdida de un hijo, la bancarrota, la traición de alguien que amabas, la injusticia que te ha destruido la vida. Y tal vez estás pensando, Padre Ángel, usted habla muy bonito, pero no sabe por lo que estoy pasando. Esto no es solo preocupación, esto es un infierno real. Y tienes razón, hermano mío, tienes toda la razón. Hay sufrimientos que son abismales, que te parten el alma, que te hacen gritar a Dios en la noche preguntándole por qué. Yo no voy a minimizar tu dolor. No voy a decirte que es fácil. No voy a darte respuestas simplistas a preguntas que hacen temblar los cimientos de tu fe. Pero déjame decirte esto con toda la fuerza de mi corazón. Es precisamente en esos momentos cuando más necesitas pasar de la preocupación a la ocupación. Cuando Job lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, sus amigos lo abandonaron y hasta su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera. Job tenía todas las razones del mundo para hundirse en la desesperación, para quedarse paralizado en la preocupación y el lamento. Y sí, Job gritó, se quejó, le reclamó a Dios, expresó todo su dolor sin filtros. Pero ¿sabes qué hizo Job que marcó la diferencia? Se ocupó de mantener su relación con Dios. Se ocupó de seguir buscándolo incluso en medio de la oscuridad. Se ocupó de no soltar la mano divina aunque no entendiera nada. Y al final, después de atravesar el valle más oscuro, Job pudo decir, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Su sufrimiento lo llevó a un conocimiento de Dios más profundo, más real, más transformador. Lo que quiero decirte es que incluso en el sufrimiento más atroz tienes opciones. No puedes elegir lo que te pasa, pero puedes elegir cómo lo vives. Puedes elegir hundirte en la amargura, buscar el sentido en medio del sinsentido. Puedes elegir cerrarte a Dios o abrirte más a Él. Puedes elegir aislarte o buscar apoyo. Puedes elegir quedarte en la cama llorando todo el día o levantarte y hacer algo, aunque sea pequeño, aunque sea simplemente ducharte, vestirte, salir a caminar. Ocuparse en medio del dolor más profundo significa hacer las cosas más elementales de la vida cuando no tienes ganas de vivir. Significa poner un pie delante del otro cuando sientes que no puedes dar un paso más. Significa respirar conscientemente cuando el dolor te asfixia. Significa decir sí a la vida cuando todo en ti grita no. Y déjame compartirte algo que he aprendido acompañando a personas en el sufrimiento más atroz. Dios no está lejos. Sé que a veces se siente así. Sé que hay momentos en que oras y parece que tus palabras rebotan en el techo. Sé que hay noches en que le gritas a Dios y solo encuentras silencio, pero escúchame, el silencio de Dios no es su ausencia. A veces Dios calla porque está más cerca que nunca, tan cerca que no necesita palabras, tan cerca que te está sosteniendo en sus brazos como una madre sostiene a un bebé que llora. El bebé no entiende lo que está pasando, no comprende las palabras de consuelo, solo siente el dolor de su malestar, pero la madre está ahí, sosteniéndolo, aunque el bebé no sea consciente de ello. Así está Dios contigo en tu dolor más profundo. Y aquí viene algo que necesito que entiendas porque puede cambiar tu manera de vivir el sufrimiento. Ocuparse en medio del dolor también significa buscar el sentido, buscar el propósito. No el porqué simplista, no la explicación que resuelve todo limpiamente, sino el sentido más profundo. ¿Qué está tratando de enseñarme esta situación? ¿Cómo puedo crecer a través de esto? ¿Cómo puedo usar incluso este dolor para algo bueno? Viktor Frankl, ese sobreviviente de los campos de concentración que mencioné antes, descubrió que quienes sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino quienes encontraban un sentido a su sufrimiento. Quienes tenían un para qué vivir podían soportar casi cualquier cómo. Esta es una verdad profundísima. El sufrimiento que tiene sentido se puede llevar. El sufrimiento que parece absurdo te destruye. Entonces, hermano que sufres, hermana que estás atravesando el valle de lágrimas, ocúpate de buscar el sentido. Tal vez el sentido sea aprender la compasión que solo el que ha sufrido puede tener.
Tal vez sea desarrollar una fortaleza interior que no sabías que existía. Tal vez sea acercarte más a Dios de lo que jamás estuviste. Tal vez sea poder ayudar en el futuro a otros que pasen por lo mismo. Tal vez sea purificar tu fe de todas las adherencias superficiales hasta quedar con lo esencial. Tal vez sea simplemente aprender que eres más fuerte de lo que pensabas, que puedes atravesar el fuego y seguir de pie. No te estoy diciendo que el sufrimiento es bueno en sí mismo, no estoy romantizando el dolor. Estoy diciendo que incluso el dolor más terrible puede ser transformado en crecimiento si tú decides cooperar con la gracia en lugar de cerrarte en la amargura. San Pablo, que sufrió tremendamente por el Evangelio, que fue encarcelado, azotado, apedreado, naufragó, fue traicionado, tuvo una espina en la carne que lo atormentaba, nos dejó estas palabras que deberías grabar en tu corazón. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pablo no negaba el sufrimiento, no decía que no dolía, pero lo ponía en perspectiva. Desde la eternidad este momento de dolor será apenas un parpadeo. Y lo que estás construyendo en tu carácter a través de este valle oscuro será una gloria eterna. Cada lágrima que derramas no se pierde, Dios las recoge todas. Cada noche en vela, cada momento de angustia soportado con fe, está tejiendo en ti una fortaleza eterna. Pero volvamos a lo práctico, porque no quiero que esto se quede en la teoría. ¿Cómo se ocupa uno cuando el dolor es tan grande que apenas puede respirar? Te voy a dar pasos muy concretos. Primero, establece una rutina mínima. Cuando tu mundo se derrumba, la rutina te salva. No tiene que ser compleja. Levantarte a una hora determinada, asearte, tomar desayuno, hacer alguna actividad aunque sea mínima, tener un momento de oración aunque solo puedas llorar frente al Santísimo, comer algo nutritivo, salir aunque sea a dar la vuelta a la manzana, conectarte con alguien aunque no tengas ganas. La rutina te da estructura cuando todo parece caos. Es una forma de ocuparte de tu bienestar básico cuando tu mente y tu corazón están destrozados. Segundo paso, no te aísles. Sé que el dolor te lleva al aislamiento. Sientes que nadie puede entenderte, que eres una carga, que tu dolor es demasiado. Pero el aislamiento es tu enemigo mortal. Ocúpate de mantener conexión humana. Llama a ese amigo de confianza. Acepta el apoyo de tu familia aunque te cueste. Únete a un grupo de apoyo donde otros estén pasando por situaciones similares. Habla con un consejero o terapeuta. Acércate a tu comunidad de fe. Pide que oren por ti. Acepta la ayuda práctica que te ofrezcan. Dios nos hizo para la comunidad. En el dolor más profundo necesitas el cuerpo de Cristo sosteniéndote. Permítelo. Es tu ocupación permitir que otros te ayuden a llevar tu cruz. Tercer paso. Permite que tu dolor se exprese, pero no lo dejes que te defina. Ocúpate de llorar cuando necesites llorar, de gritar cuando necesites gritar, de escribir tus sentimientos, de expresar tu rabia a Dios, que es lo suficientemente grande como para recibirla. Los salmos están llenos de lamentos brutalmente honestos, de gritos de dolor, de reproches a Dios. Él puede con tu enojo, con tu confusión, con tu desesperación, pero no te quedes ahí permanentemente. Después de expresar el dolor, ocúpate también de mirar hacia adelante. Pregúntate, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy? No grandes planes para el futuro que te abruman, solo el siguiente pequeño paso. Hoy voy a levantarme. Hoy voy a comer algo, hoy voy a rezar un Padre Nuestro, hoy voy a llamar a mi hermana, un paso a la vez. Cuarto paso, ocúpate de cuidar tu cuerpo incluso cuando tu alma esté destrozada. El cuerpo y el alma están entrelazados. Cuando descuidas tu salud física, empeora tu salud mental y espiritual. Come aunque no tengas hambre, necesitas nutrientes, duerme lo suficiente, busca ayuda médica si el insomnio es severo, muévete, camina, aunque sea 10 minutos al día. La ciencia ha demostrado que el ejercicio físico es uno de los mejores antidepresivos naturales. Evita el alcohol y otras sustancias con las que podrías intentar automedicarte el dolor. No le agregues problemas a tus problemas. Cuida el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Esta es una forma de ocupación muy concreta. Mantener tu máquina funcionando incluso cuando tu corazón está roto. Y quinto paso, tal vez el más importante, ocúpate de mantener viva la llama de la esperanza, aunque sea como una vela titilando en medio del huracán. La esperanza cristiana no es optimismo barato, no es pensamiento positivo, no es negar la realidad. La esperanza cristiana es la certeza sobrenatural de que Dios es bueno, de que Él tiene un plan, de que el final de tu historia será bueno, incluso si el capítulo presente es terrible.
Ocúpate de alimentar esa esperanza leyendo testimonios de otros que sobrevivieron lo que tú estás viviendo, leyendo las promesas de Dios en la Escritura, recordando momentos pasados en que Dios te rescató, contemplando la cruz donde Dios mismo experimentó el abandono más absoluto para que tú nunca estés verdaderamente solo en tu dolor. Ahora quiero llevarte a otro nivel de comprensión sobre este tema de preocuparse versus ocuparse. Hay una dimensión comunitaria que no podemos ignorar. No solo te preocupas por ti mismo, también te preocupas por el estado del mundo, por la iglesia, por la sociedad, por el futuro de la humanidad. Ves las noticias y es un bombardeo constante de tragedias, injusticias, guerras, desastres naturales, decadencia moral, y sientes esa angustia existencial, ese peso de vivir en tiempos tan difíciles. ¿Cómo aplicas el principio de ocuparse a estas preocupaciones que escapan completamente a tu control personal? Te lo voy a decir, identificando cuál es tu esfera de influencia y actuando ahí. No puedes cambiar el mundo entero, no puedes resolver todos los problemas de la humanidad, no puedes detener guerras ni desastres naturales. Preocuparte obsesivamente por todo el mal del mundo solo te paraliza y te llena de desesperanza. Pero puedes ocuparte de tu pequeño rincón del mundo. Puedes ser luz en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu comunidad. Puedes practicar la caridad concreta con quien está cerca de ti. Puedes votar con conciencia. Puedes involucrarte en causas justas de manera realista según tus posibilidades. Puedes educar a tus hijos en valores que contrarresten la decadencia moral. Puedes ser fiel en lo poco para que Dios te confíe lo mucho. Y cada vez que pronuncian esas palabras, están sembrando semillas de destrucción en el jardín que Dios les confió, porque su cuerpo no es su enemigo, hermanos. Su cuerpo es el regalo más extraordinario que han recibido después de la vida misma. Es el instrumento con el que abrazan a sus hijos, con el que se arrodillan ante el Santísimo, con el que sirven al prójimo. ¿Cómo pueden hablarle con tanto odio a algo que Dios mismo diseñó con amor infinito? Escúchenme bien, las palabras que ustedes pronuncian sobre su cuerpo no son inocentes, no son neutras. Tienen un poder tremendo, un poder que puede bendecir o maldecir, que puede sanar o enfermar. Y hoy vamos a aprender juntos cómo usar ese poder para la gloria de Dios y para su propia sanación. Déjenme contarles algo que me partió el corazón hace apenas unos meses. Una mujer de 52 años, madre de 3 hijos, vino a verme completamente destruida. Me dijo: padre, tengo diabetes, tengo hipertensión, mis rodillas ya no responden y siento que mi cuerpo me está traicionando. Y cuando le pregunté cómo le hablaba a su cuerpo cada mañana, se quedó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, confesó: le digo que es un estorbo, que ya no sirve para nada, que me está fallando. Hermanos, ¿se dan cuenta? Esta mujer buena, esta madre dedicada, estaba pronunciando sentencias de muerte sobre sí misma cada día. Y no es la única. Millones de personas en este mundo están haciendo exactamente lo mismo sin darse cuenta de que están alimentando su propia destrucción. Pero esa mujer tuvo la valentía de escuchar, de cambiar, de aprender a hablarle a su cuerpo con las palabras de Dios, con palabras de vida. Y los resultados fueron asombrosos, no porque yo sea especial, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben cuál es el problema fundamental de nuestra época? Que hemos olvidado que somos unidad. El mundo moderno nos ha partido en pedazos, por un lado el cuerpo, por otro el alma, por otro el espíritu. Pero eso es una mentira del enemigo, hermanos. Ustedes son una unidad maravillosa creada por Dios. Cuando su alma está enferma, su cuerpo se enferma. Cuando su espíritu está apagado, su cuerpo pierde vitalidad. Y cuando pronuncian palabras de muerte sobre su cuerpo, están hiriendo toda su persona. La Escritura nos enseña que la lengua tiene poder de vida y muerte, y quien la ama comerá de su fruto. Esto no es poesía, hermanos, esto es realidad espiritual. Sus palabras crean atmósferas. Sus palabras abren puertas al cielo o al infierno. Sus palabras pueden ser medicina o veneno. Y hoy vamos a aprender a usar nuestras palabras como medicina divina, como bálsamo de sanación para este cuerpo que Dios nos dio y que tanto necesita de nuestro amor y cuidado. Escúchenme con atención, porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos no es teoría abstracta ni filosofía vacía. Es sabiduría que viene de la tradición de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos, de las Escrituras y de mi propia experiencia, acompañando a personas en su camino de sanación. Vamos a descubrir juntos cómo las palabras que pronunciamos sobre nuestro cuerpo pueden activar o desactivar procesos de salud.
¿Cómo la fe puede movilizar la química de nuestro organismo? ¿Cómo la esperanza puede fortalecer nuestro sistema inmunológico? Porque Dios no nos creó como máquinas sin alma, hermanos. Nos creó como seres integrales donde lo espiritual afecta lo físico y lo físico refleja lo espiritual. Y si hoy están aquí escuchándome, si algo en su interior les impulsa a quedarse, es porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ustedes. Quiere enseñarles a amar su cuerpo como Dios lo ama, a cuidarlo como un tesoro precioso, a hablarle con palabras que traen vida, salud y esperanza. ¿Están listos para este viaje? Entonces respiren profundo, abran su corazón y permitan que la verdad de Dios penetre hasta lo más hondo de su ser. Cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra, la Escritura nos dice algo maravilloso. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. ¿Se dan cuenta de la belleza de este relato? Dios no creó solo un cuerpo, no creó solo un alma, creó una unidad perfecta donde el aliento divino se une a la materia para formar algo único, algo sagrado, algo que refleja la imagen misma del Creador. Su cuerpo, hermanos, no es un accidente evolutivo, no es un conjunto casual de células. Es una obra maestra diseñada por el arquitecto del universo. Cada órgano, cada célula, cada sistema fue pensado con amor infinito y sabiduría infinita. Y cuando ustedes miran su cuerpo con desprecio, cuando le hablan con odio, están despreciando la obra de Dios, están insultando al artista divino que los formó con sus propias manos. ¿Acaso se atreverían a entrar en una catedral y escupir sobre el altar? Pues eso es exactamente lo que hacen cuando maldicen su propio cuerpo. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo hermano asno, con cariño y respeto, reconociendo que este cuerpo nos sirve fielmente en nuestro camino hacia Dios. No lo llamaba enemigo, no lo trataba como basura, lo reconocía como compañero de viaje, como instrumento de santificación. Y esto es lo que hemos perdido, hermanos. Hemos perdido esa relación de amistad, de respeto, de gratitud hacia nuestro propio cuerpo. Vivimos en una cultura que por un lado idolatra el cuerpo joven y perfecto y por otro lo desprecia cuando envejece o enferma. Pero ambas actitudes son erradas, ambas niegan la verdad fundamental, que nuestro cuerpo es sagrado no por su apariencia, sino por su origen divino. Cuando yo me miro al espejo no veo solo un sacerdote de 60 y tantos años con sus achaques y sus arrugas. Veo el templo donde Dios habita, veo el instrumento que Él usa para abrazar a los que sufren, para bendecir a los niños, para consolar a los afligidos. Y esa mirada lo cambia todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Saben cuántas personas vienen a mí con enfermedades que los médicos no logran explicar del todo? Dolores crónicos, cansancio extremo, enfermedades autoinmunes donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Y cuando profundizamos, cuando vamos al fondo del asunto, descubrimos que estas personas llevan años hablándole a su cuerpo con violencia, con rabia, con rechazo. Odio mis piernas, detesto mi estómago, maldigo este dolor. Y hermanos, esas palabras no se evaporan en el aire. Se clavan en lo más profundo del ser, se graban en la memoria celular, crean patrones de autodestrucción. La ciencia moderna está descubriendo lo que los místicos siempre supieron, que existe una conexión profundísima entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que sucede en nuestro cuerpo. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean psicosomáticas, eso sería una simplificación peligrosa. Pero sí estoy diciendo que nuestras palabras y pensamientos tienen un impacto real, medible, científicamente comprobable sobre nuestra salud física. Les voy a dar un ejemplo concreto que me impactó profundamente. Hace años leí sobre un estudio donde se demostró que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen sistemas inmunológicos más fuertes, se recuperan más rápido de las enfermedades y viven más años con mejor calidad de vida. ¿Y saben qué es la gratitud? Sino una forma de hablar bien, de pensar bien, de reconocer el regalo de la vida. Cuando ustedes le dan gracias a Dios por sus ojos que ven, por sus pies que caminan, por su corazón que late, están enviando mensajes de vida a todo su organismo. Están diciendo, eres valioso, eres importante, eres amado. Y ese mensaje transforma la química de su cuerpo, activa procesos de sanación, fortalece sus defensas. No es magia, hermanos, es la sabiduría de Dios plasmada en nuestra propia naturaleza. Dios nos diseñó para florecer en la alabanza, para sanar en la gratitud, para fortalecernos en el amor. Y cuando vivimos en la queja, en el resentimiento, en el odio hacia nosotros mismos, estamos viviendo contra nuestra propia naturaleza, contra el diseño divino. Pero aquí viene algo que
necesito que comprendan con absoluta claridad. No estoy hablando de pensamiento positivo barato, no estoy hablando de autoayuda superficial. Estoy hablando de verdad teológica profunda, de sabiduría que viene de 2000 años de tradición cristiana. Cuando los padres de la iglesia hablaban del cuerpo, lo hacían siempre en el contexto de la redención total del ser humano. Cristo no vino solo a salvar almas descarnadas, vino a redimir al hombre completo, cuerpo y alma. Por eso resucitó con su cuerpo, por eso nos promete la resurrección de la carne en el credo que rezamos cada domingo. Su cuerpo tiene un destino eterno, hermanos, no es solo polvo que vuelve al polvo. Es templo destinado a la gloria eterna. Y cuando ustedes comprenden esto, cuando esto penetra realmente en su corazón, cambia radicalmente la manera en que se relacionan con su propio cuerpo. Ya no es solo un vehículo temporal, es parte integral de su identidad eterna. Cuidarlo, sanarlo, amarlo, es un acto de fe, es una forma de honrar el plan que Dios tiene para ustedes. Ahora quiero que piensen en algo que tal vez nunca han considerado. ¿Qué palabras le dijeron a su cuerpo esta mañana cuando se levantaron? ¿Lo saludaron con amor o con queja? Le quiero que piensen en algo que tal vez le dijeron a su cuerpo. ¿Agradecieron por haber descansado o lo maldijeron por sus dolores? Porque hermanos, así como tenemos el hábito de orar por la mañana, así como saludamos a nuestros seres queridos, deberíamos tener el hábito sagrado de bendecir nuestro propio cuerpo cada día. Y sé lo que algunos están pensando, padre, eso suena raro, eso suena como hablarle a las plantas. Pero no, hermanos, es mucho más profundo que eso. Es reconocer que cada parte de su ser está viva, está consciente de alguna manera misteriosa, está respondiendo constantemente a sus pensamientos y palabras. Santa Teresa de Ávila decía que el cuerpo es el compañero del alma en su camino hacia Dios y que debemos tratarlo con el respeto que merece un compañero fiel. ¿Han pensado alguna vez en su cuerpo como su compañero fiel? ¿O solo lo ven como una carga, como algo que les estorba en su vida espiritual? Déjenme contarles algo de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal donde descuidé completamente mi salud. Pensaba que el cuerpo no importaba, que solo el ministerio importaba. Trabajaba 18 horas al día, dormía poco, comía mal, no hacía ejercicio. Y mi cuerpo empezó a hablarme de la única manera que sabía, con enfermedad. Tuve problemas de presión, problemas digestivos, un cansancio que no se iba ni con el descanso. Y un día, postrado en mi cama de hospital, escuché claramente la voz del Señor en mi corazón. Ángel, ¿cómo pretendes servir a los demás si destruyes el templo que yo te di? Esas palabras me partieron, hermanos, me rompieron completamente. Porque tenía razón. Yo estaba siendo un mal mayordomo del regalo que Dios me había dado. Estaba tratando mi cuerpo como un enemigo, como algo que debía someter y controlar, en lugar de tratarlo como lo que es, un aliado sagrado en mi misión. Desde ese día cambié radicalmente mi relación con mi cuerpo. Empecé a hablarle con amor, a agradecerle, a cuidarlo como cuido las cosas que más valoro. Cada mañana cuando me levanto hago algo muy sencillo pero muy poderoso. Pongo mis manos sobre mi pecho y digo, gracias Padre por este cuerpo que me diste. Gracias por mi corazón que late fielmente, por mis pulmones que respiran, por mis ojos que contemplan tu creación. Bendigo cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que este es templo del Espíritu Santo y que ninguna enfermedad, ningún dolor tiene la última palabra sobre mí, porque tú eres mi sanador. Y hermanos, esto no es una oración mágica, no es un conjuro. Es una declaración de fe, es una forma de alinear mi ser completo con la verdad de Dios. Y he visto los frutos en mi propia vida, más energía, mejor salud, una paz profunda en medio de las dificultades. Porque cuando ustedes bendicen su cuerpo, cuando le hablan con palabras de vida, están cooperando con la gracia de Dios, están abriendo canales para que su poder sanador fluya en ustedes. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy. Cómo abrir esos canales, cómo convertirse en colaboradores de su propia sanación. Porque miren, hermanos, Dios quiere sanarlos, pero necesita su cooperación. Él respeta profundamente su libertad, respeta sus elecciones, incluyendo las palabras que eligen pronunciar sobre ustedes mismos. Si todos los días se levantan maldiciendo su cuerpo, cerrando las puertas a la esperanza, ¿cómo puede Dios trabajar en ustedes? Es como si estuvieran construyendo muros contra su gracia. Pero cuando ustedes abren su boca para bendecir, para agradecer, para declarar las promesas de Dios sobre su vida, están abriendo ventanas al cielo, están creando espacio para el milagro. Y los milagros no siempre son instantáneos, no siempre son espectaculares.
A veces el milagro es levantarse con un poco menos de dolor, es recuperar el apetito, es dormir profundamente después de meses de insomnio. Esos pequeños milagros son semillas de sanación que Dios planta en ustedes cuando ustedes preparan la tierra con sus palabras de fe. ¿Están preparando la tierra o la están llenando de piedras y espinos con sus quejas y maldiciones? Ahora permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión. En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo extraordinario. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Se dan cuenta del poder de esta promesa? Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos y nos dice que nosotros también podemos participar de esa obra sanadora. ¿Cómo? Primero, creyendo. Segundo, hablando con autoridad. Tercero, actuando en consecuencia. Cuando ustedes le hablan a su cuerpo con fe, con autoridad, diciendo, en el nombre de Jesús declaro sanación sobre mis rodillas, no están inventando nada nuevo. Están ejerciendo la autoridad que Cristo les dio como hijos de Dios. Están usando el poder de la palabra que es viva y eficaz. Y hermanos, he visto esto funcionar innumerables veces, no en todos los casos, porque el misterio del sufrimiento existe y debemos abrazarlo también. Pero en muchísimos casos he visto cómo la fe hablada, la fe declarada, produce frutos reales de sanación. Hay una mujer en mi parroquia que sufría de artritis severa en las manos. Los médicos le habían dicho que era degenerativa, que solo empeoraría con el tiempo. Ella vino a mí desesperada preguntándome si Dios la había abandonado. Y le dije, hermana, Dios no te ha abandonado, pero tú has abandonado la esperanza. ¿Qué le dices a tus manos cada día? Y ella confesó que las maldecía, que les decía que eran inútiles, que ya no servían. Entonces le enseñé a hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, debía ungir sus manos con aceite bendito y decirles, manos mías, ustedes han trabajado fielmente por mí durante 50 años. Las bendigo, les agradezco y declaro en el nombre de Jesús que la sanación viene sobre ustedes. Son manos ungidas para servir, para abrazar, para bendecir. Al principio se sentía tonta, me lo confesó después, pero persistió. Y hermanos, en 6 meses el dolor había disminuido en un 70%. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de remisión espontánea. Pero ella y yo sabíamos la verdad. Dios había honrado su fe, había honrado sus palabras de bendición. Porque cuando ustedes hablan vida sobre su cuerpo, están invitando a Dios a hacer lo que Él más ama, restaurar, renovar, sanar. Pero escúchenme bien, porque quiero ser absolutamente claro en esto. No estoy prometiéndoles que si hablan bonito a su cuerpo todos los males desaparecerán. No soy un charlatán que vende ilusiones baratas. Soy un sacerdote que conoce el misterio de la cruz, que sabe que el sufrimiento tiene un lugar en el plan de Dios. Hay santos que vivieron toda su vida con enfermedades terribles y las ofrecieron como sacrificio redentor. Hay personas que llevan su cruz con una gracia que parte el alma y nos enseña más sobre Dios que 1000 sermones. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen una responsabilidad, no añadir sufrimiento innecesario con sus palabras destructivas. Ya bastante difícil es vivir con una enfermedad crónica como para además estar todo el día hablándole a su cuerpo con odio y desesperanza. Su trabajo es confiar, bendecir, agradecer y dejar los resultados en las manos de Dios. Tal vez Él los sane completamente, tal vez les dé gracia para llevar su cruz con dignidad, tal vez use su enfermedad para tocar otras vidas, pero en cualquier caso sus palabras deben ser palabras de vida, de fe, de esperanza, porque esas palabras los sostienen en el camino, los fortalecen en la batalla, los conectan con el corazón mismo de Dios. Y ahora pregúntense algo importante. ¿Cómo hablarían de una persona que aman profundamente? ¿Verdad que solo dirían cosas buenas? ¿Verdad que resaltarían sus virtudes? ¿Verdad que los defenderían contra cualquier ataque? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con su propio cuerpo? ¿Por qué permiten que su lengua sea el peor enemigo de su propia carne? Santiago dice en su carta que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, pero también puede ser fuente de bendición, de sanación, de vida. Ustedes eligen cada día qué tipo de lengua van a tener. Y les digo con toda la autoridad de mi ministerio, elijan bendecir, elijan hablar vida, elijan ser aliados de su propio cuerpo en lugar de enemigos.
Porque en esa elección está la diferencia entre vivir en guerra constante con ustedes mismos o vivir en la paz que Cristo promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones, sus mentes y sí, también sus cuerpos. Les he hablado de la importancia de bendecir el cuerpo, de hablarle con amor y gratitud. Pero ahora quiero ir más profundo todavía, quiero tocar algo que tal vez nunca nadie les ha enseñado, la necesidad de pedir perdón a su propio cuerpo. Sí, hermanos, así, como escuchan. Muchos de ustedes necesitan arrodillarse ante Dios y pedirle perdón por cómo han tratado ese templo sagrado que Él les confió. ¿Cuántos años llevan maltratándolo con excesos, con vicios, con descuido? ¿Cuántas veces lo han usado para el pecado en lugar de para la gloria de Dios? Y no me refiero solo a los pecados evidentes de la carne. Me refiero a la gula que destruye su salud, a la pereza que atrofia sus músculos, a la ira que envenena su sangre, al estrés que corroe sus nervios porque confían más en su propio esfuerzo que en la providencia divina. Todo esto es maltrato al cuerpo, hermanos. Todo esto es falta de amor hacia el regalo que Dios les dio. Y necesitan reconocerlo, confesarlo y pedirle perdón tanto a Dios como a su propio cuerpo. Sé que esto suena extraño para algunos, pero déjenme explicarles. Cuando ustedes le piden perdón a su cuerpo, no están adorando la carne, no están haciendo idolatría. Están reconociendo su responsabilidad como mayordomos. Están diciendo, he fallado en cuidarte como debía, he sido un mal administrador del regalo de Dios. Y ese acto de humildad, ese reconocimiento sincero, abre puertas extraordinarias de sanación. Porque, hermanos, el perdón es el bálsamo más poderoso que existe. Cuando ustedes perdonan, cuando piden perdón, están liberando cargas tremendas de culpa, de resentimiento, de toxicidad emocional que se ha enquistado en sus tejidos, en sus órganos, en sus células. La medicina moderna está descubriendo que las emociones negativas no procesadas, especialmente la culpa y el resentimiento, se almacenan literalmente en el cuerpo causando inflamación, dolor, enfermedad. Y el sacramento de la reconciliación, hermanos, no solo limpia el alma, tiene un efecto profundamente sanador en todo el ser, incluyendo el cuerpo físico. Les voy a contar algo muy personal. Hace muchos años, cuando era un joven sacerdote, tuve un problema serio con mi espalda, dolores terribles que me impedían dormir, trabajar, celebrar la misa con dignidad. Fui a médicos, fisioterapeutas, tomé medicamentos, nada funcionaba del todo. Hasta que un día, en oración profunda, el Señor me mostró algo que me dejó sin aliento. Ese dolor era la somatización de una culpa que yo cargaba, un error grave que había cometido años atrás y que nunca había perdonado completamente en mí mismo. Me había confesado sí, pero no me había perdonado realmente. Y esa falta de perdón hacia mí mismo estaba literalmente doblando mi espalda, estaba creando una carga física de algo que debía ser solo espiritual. Ese día, hermanos, me arrodillé y tuve una conversación larga y honesta con Dios y con mi propio cuerpo. Pedí perdón por la carga injusta que le había impuesto, por convertirlo en el depositario de mi culpa no resuelta. Y les juro por Cristo que en los días siguientes el dolor comenzó a disminuir hasta desaparecer casi por completo. No fue magia, fue gracia. Fue el poder liberador del perdón trabajando en todo mi ser. Entonces les pregunto, ¿qué cargas emocionales, qué culpas no perdonadas están ustedes cargando en su cuerpo? ¿Qué resentimientos, qué rabias, qué tristezas han convertido en dolores físicos? Porque, hermanos, el cuerpo es sabio, el cuerpo habla, el cuerpo grita cuando el alma no encuentra palabras para expresar su dolor. Y muchas veces nuestras enfermedades son el lenguaje desesperado de un corazón que necesita sanar. No todas, no siempre, pero muchas veces sí. Y cuando ustedes se atreven a mirar honestamente esa conexión, cuando se atreven a pedir perdón y a perdonarse, están iniciando un proceso de sanación integral que va mucho más allá de lo que cualquier medicina puede lograr. Porque están tocando la raíz del problema, no solo el síntoma. Están permitiendo que la luz de Cristo penetre en los rincones más oscuros de su ser, esos lugares donde han escondido el dolor, la vergüenza, la culpa. Y cuando esa luz llega, hermanos, todo cambia, absolutamente todo. Pero el perdón no es solo hacia ustedes mismos, también necesitan perdonar a su cuerpo por lo que ustedes perciben como sus fallas. Sé que suena contradictorio, pero escúchenme. ¿Cuántos de ustedes están enojados con su cuerpo porque envejeció? ¿Porque ya no tiene la energía de antes? ¿Porque desarrolló una enfermedad? Como si el cuerpo tuviera la culpa, como si los hubiera traicionado. Pero hermanos, su cuerpo no es su enemigo. Su cuerpo está haciendo lo mejor que puede con las circunstancias que ustedes le han dado.
Si lo han sometido a estrés crónico, a mala alimentación, a falta de sueño, a excesos de todo tipo, ¿cómo pueden culparlo por no funcionar perfectamente? Es como maltratar un automóvil durante años, nunca hacerle mantenimiento, llenarlo de combustible de mala calidad y luego enojarse cuando se descompone. ¿Ven la injusticia? Pues eso es exactamente lo que muchos hacen con su cuerpo y necesitan perdonarlo, necesitan decirle: perdóname por haberte exigido tanto sin darte el cuidado que merecías. Perdóname por culparte de problemas que yo mismo provoqué con mis malas decisiones. Ese acto de humildad, hermanos, ese reconocimiento, abre nuevos caminos de sanación. Ahora quiero llevarlos a una reflexión que puede ser incómoda, pero absolutamente necesaria: la relación entre el pecado y la enfermedad. No estoy diciendo que toda enfermedad venga del pecado personal, eso sería una herejía y una crueldad. Hay enfermedades que son simplemente parte de vivir en un mundo caído. Hay enfermedades genéticas, hay accidentes, hay misterios que solo Dios comprende. Pero también es verdad que ciertos patrones de pecado, ciertos estilos de vida contrarios a la ley de Dios, tienen consecuencias físicas directas. La promiscuidad trae enfermedades, la gula trae obesidad y diabetes, la ira crónica trae problemas cardíacos, la envidia y el resentimiento envenenan todo el organismo. Esto no es juicio moral, hermanos, es simple causa y efecto. Dios no nos da mandamientos para fastidiarnos, nos los da porque conoce perfectamente cómo funciona la naturaleza humana que Él mismo diseñó. Cuando vivimos según su diseño, florecemos. Cuando vivimos contra su diseño, nos marchitamos. Es así de sencillo y así de serio. He tenido personas en el confesionario que me dicen: padre, no entiendo por qué Dios permite que esté tan enfermo. Y cuando empezamos a profundizar en su vida, descubrimos patrones de pecado que llevan años, décadas incluso, adicciones, relaciones destructivas, odios guardados como tesoros, vidas enteras vividas en rebeldía contra Dios. Y hermanos, no es que Dios los esté castigando enviándoles enfermedades. Es que ellos mismos han elegido vivir de maneras que naturalmente conducen a la destrucción física, emocional y espiritual. Es como si alguien se pasara la vida golpeándose la cabeza contra una pared y luego se quejara de que Dios le dio dolor de cabeza. ¿Ven la desconexión? Dios nos ha dado libre albedrío, y ese libre albedrío incluye la capacidad de hacernos daño a nosotros mismos. Y cuando nos hacemos daño, Él sufre con nosotros, nos llama a la conversión, nos ofrece su gracia sanadora, pero necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar. Por eso el sacramento de la reconciliación es tan poderoso, hermanos. No es solo un ritual vacío, no es solo decir palabritas al cura. Es un encuentro real con el Cristo sanador. Es la oportunidad de presentarle todas nuestras heridas, todas nuestras culpas, todos los daños que hemos infligido a nuestro cuerpo y alma. Y Él, en su infinita misericordia, nos limpia, nos renueva, nos da la fuerza para empezar de nuevo. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan sin confesarse? ¿Cuántas cargas están arrastrando que podrían dejar a los pies de la cruz? Porque, hermanos, mientras no se liberen de esas cargas espirituales, su cuerpo seguirá somatizándolas, seguirá expresándolas en forma de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Pero cuando se confiesan sinceramente, cuando reciben la absolución, algo real sucede en todo su ser. No es psicológico solamente, es ontológico. Ustedes cambian, son renovados, la gracia de Dios fluye en ustedes de manera nueva. Y esa gracia trae consigo poder sanador para todo su ser. Déjenme ser muy práctico ahora. Si están luchando con alguna enfermedad, con algún dolor crónico, con algún problema de salud que no encuentra solución, les invito a hacer un examen de conciencia profundo. Pregúntense, ¿hay algún pecado habitual en mi vida que podría estar contribuyendo a esto? ¿Hay algún resentimiento que necesito soltar? ¿Hay algún perdón que necesito dar o recibir? ¿Hay algún cambio de vida que Dios me está pidiendo y yo estoy resistiendo? Y sean honestos con ustedes mismos, brutalmente honestos, porque la verdad, aunque duela, es lo único que los hará libres. Y cuando identifiquen esas áreas de pecado, de resistencia, de desobediencia a Dios, no se hundan en la culpa es del demonio, hermanos. Lo que Dios quiere es arrepentimiento, que es diferente. El arrepentimiento dice: me equivoqué, lo reconozco, quiero cambiar, necesito tu ayuda. Y cuando ustedes vienen ante Dios con ese corazón contrito, Él nunca, jamás los rechaza. Al contrario, los abraza, los restaura, los renueva. Y después de confesarse, después de recibir la absolución,
Les recomiendo hacer algo hermoso, tener una conversación de reconciliación con su propio cuerpo. Sí, hermanos, tal como lo escuchan. Busquen un momento de privacidad, pónganse delante de un espejo si es necesario y hablen. Digan, cuerpo mío, perdóname por todos los daños que te he hecho. Perdóname por el alcohol, por las drogas, por la comida basura, por las noches sin dormir, por el estrés al que te sometí. Perdóname por odiarte, por despreciarte, por maltratar el templo que Dios te creó para hacer. Hoy empiezo de nuevo. Hoy me comprometo a cuidarte, a respetarte, a amarte como Dios te ama. Y luego, hermanos, cumplan ese compromiso, no con perfección, porque nadie es perfecto, pero con sinceridad, con esfuerzo real, con determinación de honrar a Dios en la manera en que tratan su propio cuerpo. Porque ese cuerpo es el único que van a tener en esta vida terrenal y merece todo su amor, todo su cuidado, toda su gratitud. Ahora permítanme llevarlos a una verdad que puede revolucionar completamente su experiencia de sanación. La importancia de declarar las promesas de Dios sobre su cuerpo. La Biblia está llena de promesas extraordinarias sobre la salud, la sanación, la restauración, pero esas promesas no se activan automáticamente, hermanos. Necesitan ser creídas, declaradas, apropiadas por fe. En el libro de Proverbios dice, panal de miel son las palabras agradables, dulzura al alma y medicina para los huesos. ¿Se dan cuenta? Las palabras correctas son literalmente medicina. Y las palabras más poderosas que existen son las palabras de Dios. Cuando ustedes toman un versículo de la Biblia que habla de sanación y lo declaran sobre su vida, sobre su cuerpo, no están haciendo magia. Están ejerciendo fe en las promesas de Dios, están alineando su realidad con la voluntad divina. Y eso, hermanos, tiene un poder tremendo, un poder que transforma situaciones, que abre puertas, que trae el cielo.